Buenos días, mis niños del segundo grado del Colegio San Juan Bosco. Vamos a hacer comunicación, la entrevista, ¿no? Siempre cuando vamos a buscar un trabajo o queremos saber a alguien, ¿no? Nos pasamos por una entrevista, ¿no? Una entrevista es un diálogo en el que en que la persona a la que se va a entrevistar, ¿no? Responde a preguntas que le formula el entrevistador, ¿no? Esta conversación permite conocer mejor a la persona entrevistada, ¿no? Si yo voy a buscar un trabajo, en ese caso, entonces lo que haré es... Así es, me presento una entrevista, ¿no? Salió en el periódico, por ejemplo, se busca profesor para segundo grado, ¿no? Presentarse a la hora 9 de la mañana, el 1 de agosto, en el Colegio San Juan Bosco, ¿no? Entonces agarro y voy con mi currículum y comienzo a responder las preguntas que el director, en ese caso el director, sería el entrevistador, ¿no? El director sería el entrevistador y yo, la que busco el trabajo, sería la entrevistada, ¿ya? ¿Y para qué me entrevistará el director? Para conocerme, ¿no? Para saber cuál es mi desempeño, mi experiencia, dónde vivo, ¿no? Quién soy, y así ver si reúno las cualidades para poder acceder al trabajo, ¿no? Los elementos, acá también en mi libro nos está diciendo que la entrevista es una conversación, ¿no? A través de la cual se conoce mejor a una persona. Elementos. Vamos a ver, miren. Los elementos son entrevistado, el entrevistado, ¿no? El entrevistado generalmente es una persona importante porque genera interés en la comunidad o en un grupo determinado de personas, ¿no? El entrevistador es quien realiza las preguntas al entrevistado. Cuestionario de preguntas-respuestas, ¿no? Son las preguntas que realizan al entrevistado. Son las preguntas que se realizan al entrevistado, ¿no? Para planificar una entrevista se debe de buscar información, ¿no? El entrevistador debe buscar la información adecuada y ver si la reúne el entrevistado, ¿no? En una entrevista siempre debe de haber un lenguaje claro y entendible. Y debemos siempre ser respetuosos y amables, darles un buen trato, ¿no? Porque el hecho de que yo tenga más cargo no quiere decir que voy a menospreciar al entrevistado, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar. Vamos a ver acá, vamos a seguir desarrollando. Entonces, ¿quedó claro, chicos? ¿Quién es el entrevistado y quién es el entrevistador? ¿Quedó claro? Sí, Miss, el entrevistador es el señor que graba. Ajá, el entrevistador. En el caso de los periodistas, ¿no? Ahí está. En el caso de los periodistas, ¿no? Los periodistas entrevistan a alguna persona importante, ¿no? De repente entrevistaron al que va a ser el presidente del Perú, ¿no? Al presidente Castillo, ¿no? Entonces, a ver, en este caso, si tengo al periodista, ¿no? Tengo al periodista y tengo al presidente Castillo. ¿Quién será el entrevistado? ¿Quién será el entrevistado? El presidente Castillo. Él será el entrevistado, ¿no? También pueden estar entrevistados. Así es. Como una noticia. Ajá. ¿Y el entrevistador? ¿Quién será el entrevistador? El señor que está grabando. El señor que está grabando, el periodista. El señor que está grabando. El señor que está preguntando, ¿no? Porque cuando yo vengo a una entrevista de trabajo no me graban, ¿no? Al señor
que entrevista, al periodista, ¿no? A él, en este caso, al periodista. Él es el entrevistador, ¿no? Y comienza a hacerle diversas preguntas sobre la situación del Perú, cómo va a ser, cuál es su plan de trabajo, quién va a estar en su mandato, ¿no? Comienza a hacerles varias preguntas y el presidente tiene que responder. Tiene que contestar todo, ¿no? No deja ninguna duda, que todo quede claro. Muy bien. En este caso, a ver, dime, hija. También los puede grabar con cámaras de seguridad a los que roban y a los humanos que están golpeados. Así es. En el caso de las grabaciones, sí, ¿no? Hay cámaras en todas las ciudades, ¿no? Que permiten mirar las acciones que realizan por las noches o en cualquier circunstancia, y si en el caso no hay un accidente, a través de la cámara podemos ver lo que ha sucedido, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Muy bien. Ahora vamos a pasar. A ver, acá nos están diciendo que realicemos una entrevista, ¿no? Vamos a realizar una entrevista. A ver, un ejemplo, ¿no? ¿A quién? A ver, miro, por ejemplo, le pregunto a Danixa. Danixa. A ver, en el caso que queramos hacer una entrevista, ¿tú a qué persona entrevistarías? A ver. ¿Alguien que te llame la atención? No necesariamente tiene que ser una imagen pública, ¿no? De repente yo quiero que me ha dejado la Miss un tema, seguro la Miss me dejó un tema, ¿no? Por ejemplo, la elaboración del pollo a la brasa, ¿no? Y yo para eso voy de repente a un chef, a un cocinero, o de repente mi tío, ¿no? Mi tía, alguien sabe, lo sabe preparar, y yo voy y lo entrevisto, ¿no? Tío, ¿cómo estás? A ver, ¿me puedes ayudar? ¿No? Y le voy preguntando, ¿qué usaste, tío? ¿Ah? ¿Y cuánto tiempo se cocina? ¿No? No necesariamente tiene que ser. A ver, página 106, en el chat está. A ver, Danixa, ¿a quién tú piensas que podrías entrevistar? ¿A mi papá. A tu papá, muy bien. Muy bien. A mi papá, ¿no? Vamos escribiendo entonces. A mi ese audio, Romina. A mi papá. A ver. ¿Y cuál sería el tema que le vas a preguntar a tu papá? Por el motivo por cuál lo vas a entrevistar. A ver, Danixa. ¿Cómo aprendió a manejar? Eso. ¿No? El tema de la entrevista es el aprendiendo a manejar. Ya nosotros vamos a aprender aprendiendo ahí está, aprendiendo a manejar, ¿verdad? Correcto. A ver, le pregunto a Flavio. A ver, Flavio. ¿Para quiénes tú piensas que
¿Quiénes leerán la entrevista? A ver, que vamos a realizar. A ver. ¿Quiénes leerán la entrevista? ¿Ah? ¿El periodista? Si Danixa está entrevistando a su papá. A ver, Danixa va, todos tenemos que hacer una entrevista, ¿ya? Pero Danixa me está diciendo que ella va a entrevistar a su papá para preguntarle, para saber cómo aprendió a manejar. ¿Quiénes piensas tú que leerán esta entrevista? A ver. ¿Danixa? Danixa, ¿quién más? ¿Su familia? Su familia, muy bien. ¿Y quién también? Si ella lo presenta al aula, ¿quién más? Nosotros. Nosotros, ¿no? Su familia. Y nosotros. Y el aula, ¿no? El aula. ¿La entrevista puede ser un tema libre? Así es, un tema libre. Esto es un ejemplo, ¿ya? Lo que estamos haciendo aquí es un ejemplo, ¿ya? ¿Cuál será el propósito de la entrevista que le hará Danixa a su papá? ¿Cuál creen ustedes que sea el propósito? A ver, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué querrá saber Danixa cómo su papá aprendió a manejar? ¿Viendo? No. ¿Para qué quiere ella? ¿Para qué quiere Danixa? A entrevistarlo. Ya, pero ¿para qué? ¿Para qué lo quiere entrevistar? ¿Para qué? Porque quiero aprender. ¿Por qué? Para aprender. Para aprender. Para saber. Para saber. Para saber. ¿Para qué yo leo un libro? ¿Para qué yo estudio? ¿Ah? Para aprender. Para aprender, ¿no? Para saber. Saber aprender. Sí. Para saber cómo aprendió. Hola. Ahí está, ahí está. Para saber cómo aprendió. Gracias. Ya terminé, voy a esperar. Ya, muy bien. Ya terminé yo. Yo también terminé. Para poder realizar nuestra entrevista, ya he dicho, ¿no? Tiene que ser con una voz clara, fija, ¿no? Una voz clara, un lenguaje entendible, adecuado, ¿no? Entonar bien las palabras, vocalizar bien, ¿no? No voy a balbucear, a decir, ay, tío, ¿cómo está, papá? ¿Me entendieron lo que dije? ¿Ah? Hola, tío, ¿cómo está? Nada, ¿no es cierto? Ah, tío. Así, balbuceo, ¿no? Ay, tío, ¿cómo estás? En cambio, yo le digo, buenas tardes, papá. ¿Cómo estás? Ahí sí me entienden, ¿no? Estoy
vocalizando y dándole una debida entonación, ¿no? También tengo que emplear gestos, ¿no? Gestos, por ejemplo. ¿Y cómo lo aprendiste, no? Buenas tardes, señores. Así es, buenas tardes, ¿no? Darle gestos y movimientos, ¿no? Para ello, para realizarlo, tenemos que hacerlo en un lugar adecuado, en un ambiente adecuado, que no haya bulla, ¿no? Que no haya distracciones. Y fijar el lugar que pueda su entrevistado, el lugar, el día, ponerse de acuerdo, la hora, ¿no? En que se va a llevar a cabo la entrevista, porque si de repente le digo, tío o papá, pues vamos, la misma me deja una entrevista, papá, y de repente dice papá, no, pero hijita, no tengo tiempo, tengo que trabajar, ya, entonces como la misma lo ha dejado para el martes, entonces, papá, ¿qué te parece si lo hacemos un ratito el domingo? ¿No? Y papá dice, bueno, el domingo, hijita, lo podemos hacer ya en la sala, en un lugar, ahí lo vamos a adecuar y vamos a hacerlo a las 5, que tu mamita se desocupen y tus hermanos estén jugando, ¿no? Todo es ponerse de acuerdo. Mi mamá trabaja y mi papá no trabaja. Pero el domingo no se trabaja. Pues yo no he dicho necesariamente puede ser a papá, ¿no? Puede ser a un tío, a un primo, a un familiar, a cual. Así es, ¿no? Recuerden que cuando inicio, siempre cuando inicio mi entrevista tengo que saludar. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿No? Y ya cuando ya terminó la entrevista, me despido agradeciéndole, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo, ¿no? Muchas gracias. Tus aportes me han servido de mucho. ¿Ah? ¿Ya, milagritos? Agradecer, ¿ya? Agradecer. Muchas gracias por el tiempo que me has brindado. Tu ayuda ha sido mucho para mí. Haré un excelente trabajo, ¿no? Agradecerle y despedirme. Nos estamos viendo hasta una nueva oportunidad. Gracias, ¿no? Agradecer siempre al final. También hacerle unas preguntas claras, ¿no? Preguntas claras. Tener mis preguntitas en una libretita, ¿ya? En una libreta, en un cuaderno, tengo que tenerlas para que no me olvide, ¿no? Porque la mente a veces es frágil y de capaz una pregunta interesante, importante, me olvidé y después me estoy arrepintiendo. Wow, mi tío ya se fue. ¿Y ahora cómo hago con esta pregunta, no? Para ello tengo mi libretita, ¿ya? Y ahí apunto las preguntas que le haré a mi entrevistado, ¿ya? Y no se me escape ninguna, ¿no? Muy bien. Esas son las recomendaciones que van a hacer en su entrevista, ¿no? Otra recomendación. Cuando yo le hablo a una persona, a ver, Emily, Milagros, a ver, cuando yo le hablo a una persona, la miro a los ojos, ¿ya? La miro a los ojos. No estoy hablándole y yo estoy mirando al cielo, por allá, al piso. No, eso es falta de educación y demuestra debilidad ante mi persona, ¿ya? Eso demuestra debilidad, ¿ya? Entonces siempre miro a la persona, la miro. Debemos de mirar al médico. Así es, siempre, en todo momento yo tengo que mirar a la persona con que estoy conversando, que estoy entrevistando o que me está entrevistando, ¿no? Siempre mirarla en todo momento y así estoy creando un clima de confianza, ¿no? Porque si lo miro, entonces vamos a entrar en confianza y todo va a ser más fácil, ¿ya? Muy bien. Y también tienen que darse cuenta de que estén grabando bien, ¿ya? De que su dispositivo no presente inconvenientes para que no les estén haciendo a cada momento repetir la entrevista, ¿ya? Esta entrevista la van a presentar el día martes, ¿ya? El día martes
La tienen que presentar. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Muy bien, a ver. Ya. Ya, nos quedamos, hasta aquí lo dejamos aquí lo dejamos hasta en el YouTube. Iba a decir Classroom. Aquí lo dejamos en el YouTube y más dudas y para seguir vamos en nuestra clase, ¿ya? Nos despedimos del YouTube, ojito, del YouTube, no de la clase, ¿ya? Vamos a colgar. Chao YouTube, más tarde te vemos.